Hola, queridos amigos, estimados estudiantes. Iniciamos otra jornada de análisis puntual acerca de la situación geopolítica internacional en la guerra que se está desarrollando en Oriente Medio, donde Estados Unidos y sus aliados están en guerra con Irán. Hay situaciones cada vez más complicadas en el escenario internacional y precisamente ponemos como el contexto. El contexto, ¿qué está sucediendo? Bueno, hay un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y sus aliados con Irán bajo la premisa de que Irán tiene armas eh, atómicas. Indudablemente esto ha trastocado toda una situación de eh, injerencia de Estados Unidos en Oriente Medio y que precisamente está escalando cada vez más, a pesar que ya unas semanas antes ha habido un esfuerzo de negociación, de diálogo y de acuerdos que indudablemente han sucumbido ante los intereses de las élites hegemónicas mundiales, de las élites poderosas, por hacerse de ese preciado oro líquido, oro negro, que esta región de Oriente Medio tiene en demasía, en función de los intereses de estos grupos oligárquicos de Occidente, en detrimento de la invasión que han hecho en algunas eh, áreas geográficas correspondientes a Irán. Hay un dato real que debemos de destacar, es que precisamente por el estrecho de Hormuz cruza uno de cada 5 barriles petroleros que pasan por la vía marítima hacia Occidente. Indudablemente este estrecho de Hormuz es un estrecho importante que está bajo la tutela legal territorial de Irán. Y precisamente ese estrecho de Hormuz es una carta estratégica de parte de Irán para poder resolver su situación geopolítica militar a su favor en contra de esta alianza que tienen los países de Occidente encabezada por Estados Unidos. Ese dato real, entonces, cuenta porque influye en el comercio mundial. Esa estrechez que cada vez está en el estrecho de Hormuz indudablemente impacta en la economía global, en el comercio internacional. Y precisamente un análisis geopolítico es que el control de este espacio territorial, el control estratégico del flujo de energía a través de ese paso del estrecho de Hormuz es un punto de honor de estos países de Occidente que están en conflicto con Irán. Hay elementos claves que no debemos de dejar de lado y uno de estos es que precisamente hay una presencia naval para custodiar el paso de las rutas marítimas petroleras en ese estrecho de Hormuz. Ese paso en este momento está limitado, está detenido porque hay una restricción de parte de la autoridad territorial legal en ese espacio que es Irán. Otro dato importante es que hay una eh, hay un escenario de guerra casi total entre los aliados e Irán. Y ese escenario está precisamente en este espacio geográfico del estrecho de Hormuz y de Irán y sus aliados. Hay una alianza estratégica en la región de Estados Unidos con algunos emiratos de Medio Oriente que están tratando de presionar porque se resuelva la situación a partir de los intereses que le están afectando o de la situación económica que está afectando la producción del oro negro en esos países de Oriente Medio. Y es necesaria también la vigilancia y control que ejerce Occidente sobre este punto estratégico del estrecho de Hormuz. Todo lo que hemos dicho a la luz de la visión
de Estados Unidos a la luz de la visión de Occidente. Indudablemente hay puntos valederos que no debemos de olvidar de la objetividad que le pertenecen a Irán y que Irán tiene todo el derecho de limitar, tiene todo el derecho de acordar y tiene todo el derecho de ejercer su posición sobre este estrecho tan importante como lo es Hormuz. Indudablemente, esta situación está cada vez más caliente en el sentido de que hay ataques entre ambos países a infraestructura petrolera, a infraestructura tecnológica de refinerías y también ataque a bases militares de Occidente en esa región de Medio Oriente. La situación va escalando cada vez más. Hemos escuchado noticias del día de ayer, en la noche de ayer, donde ha habido un bombardeo permanente de algunas áreas territoriales de Irán por parte de la coalición de Occidente y también la respuesta de Irán hacia los países que apoyan a Estados Unidos como cabeza de lanza de este proceso bélico que desarrolla en Oriente Medio. Lo importante de todo esto es que precisamente la situación económica está siendo afectada en todos los continentes porque esa limitante del comercio internacional, esa limitante del tránsito de esa energía negra para los países de Occidente ha encarecido precisamente los procesos productivos, ha encarecido el transporte, ha encarecido todo lo que tiene que ver con fletes y producción de mercancía a nivel planetario. En especial ha afectado a aquellos países que están directamente vinculados a el transporte de petróleo de Medio Oriente a las economías de Occidente o de otros continentes que precisamente están involucrados en el paso de petróleo en esta región. Indudablemente para América Latina hay un impacto y ese impacto pasa por el incremento de los precios internacionales del petróleo y de los combustibles que es derivado del petróleo. Este incremento lo estamos sintiendo fuertemente, depende de cada economía que ha tomado algunas situaciones, medidas que permitan mantener el precio de los combustibles. En otro caso, en otras economías, este no ha sido posible y los precios han disparado como no se tiene registrado hasta ahora. Otro costo importante para América Latina es los costos de transporte, los fletes que están cobrando las empresas marítimas y las empresas internacionales de logística porque no hay posibilidad de transitar por esa zona o esa zona de comercio en este momento está suspendida y esto eleva el costo marítimo de flete, de logística, porque tienen que tomar otras caminos, otras rutas que implican mayor distancia y mayor costo de transporte. Y el otro elemento importante que incide en América Latina tiene que ver con las presiones inflacionarias sobre las economías importadoras de energía. Todo aquello que está vinculado a la industria, que está vinculado directamente al petróleo, ha sufrido un alza y ha sufrido un incremento de las importación de este recurso natural y eso ha afectado la economía de América Latina en el caso que nos interesa, América Latina y nosotros como centroamericanos que estamos en esta realidad también latinoamericana. El impacto es indudable en todas las áreas, fertilizantes, alimentos, producción agrícola, porque hay muchos derivados, muchos insumos en agricultura que precisamente son derivados del petróleo, son derivados de este recurso y ha impactado entonces directamente esta situación tremenda que se está dando en Oriente Medio. Esta primera idea, mantengámoslas en nuestra mente porque va a requerir darle seguimiento en el sentido de poder
ver cómo se está consolidando esa estrategia de disuasión del control regional por parte de los países involucrados en el conflicto geopolítico militar en Oriente Medio. El otro tema importante que tiene que ver con esta situación geopolítica internacional tiene que ver con la reconfiguración de alianzas y la creciente competencia entre las potencias por el control regional de Hormuz, que indudablemente va a permitir que se definan muchas cosas en la semana venidera. Hay que estar al pendiente. Lo que está sucediendo precisamente es una fortalecimiento de la cooperación entre eh, los países involucrados en el conflicto, tanto de Estados Unidos como Oriente Medio, como los aliados de Irán, que indudablemente también tienen que ver en esta situación, no directamente, pero en cuanto que también estos países son depositarios de los recursos energéticos que produce Oriente Medio, que produce Irán en esa región tan importante de América, de Europa, de Oriente Medio. Un dato real que hemos observado es que precisamente el gasto militar cada vez se va incrementando. Según los registros del Instituto Internacional de Estrategias Militares, establece que, por ejemplo, los gastos militares en el año 2025 de parte de Estados Unidos fue 877 mil millones de dólares. China 314 mil, Rusia 149 mil, India 86 mil, Arabia Saudita 78 mil, Irán 46 mil millones de dólares en estos gastos militares que indudablemente tienen que ver directamente con el conflicto militar en Oriente Medio, en esta región que está conflictiva en estos precisos momentos. Indudablemente hay que estar al pendiente. El análisis geopolítico evidencia ese escenario caótico en el sentido de que hay una lucha también geopolítica de parte de las potencias por mantener posiciones y consolidar posiciones a partir del desarrollo de esta guerra entre Occidente e Irán. También es importante establecer y dejar claro que las alianzas militares se mantienen entre los países en conflicto, alianzas de parte de Occidente con otros países de Oriente Medio y alianzas que se mantienen de Irán con otros países como China, como Rusia, que son aliados importantes en este concierto de intereses que se enfocan en este momento en Oriente Medio y específicamente en relación al estrecho de Hormuz. Otro elemento importante que no debemos de dejar de lado es la incertidumbre de global. Aquellos analistas políticos o de los institutos políticos internacionales o de los mismos países que están viendo la situación, cómo se está desarrollando. A pesar de los esfuerzos, la situación no se le ve paro y no hay ninguna posibilidad que la diplomacia pueda encauzar una solución definitiva a este conflicto regional en Oriente Medio. Las tendencias claves que hay que estar al pendiente tienen que ver con la presencia militar de los aliados en el Golfo Pérsico, en el estrecho de Hormuz, la competencia tecnológica, en la inteligencia militar de estas potencias que están involucradas en el conflicto, el control de los recursos energéticos estratégicos de parte de los involucrados y la guerra de información y ciberseguridad, que es otro nivel más específico y más especializado que indudablemente tiene que ver también con este conflicto global que se está desarrollando en este momento en Oriente Medio. Las alianzas están ahí establecidas en el informe, como Irán está aliado precisamente con el apoyo de otras potencias militares importantes en la región, como Siria, como Rusia y China,
y también las alianzas que tiene Occidente, específicamente Estados Unidos e Israel, con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, que son lugares donde están las bases norteamericanas y que hayan sido atacadas y destruidas algunas de ellas por los equipos militares iraníes en esta guerra de tú a tú, en el cual no se avisora ninguna victoria de parte de ninguno de los dos bandos, aunque sí se tiene la certeza de que hay una preparación más robusta de Irán en cuanto a su estamento militar para hacer una guerra de larga data, de mediana data, cosa que no se puede decir de la alianza de Occidente, que ya se avisoró algunas limitantes en relación a la respuesta que puedan dar de unos ataques de Irán. ¿Cómo afecta esta situación a América Latina? ¿Cómo incide esto a América Latina? Precisamente hay una competencia, eh, hay la posibilidad de que este conflicto bélico pueda establecer competencias entre las potencias para sacar réditos de inversión en este momento o al futuro. Cómo la industria militar se está fortaleciendo por este conflicto militar, independientemente cómo termine, las potencias involucradas en toda la construcción de armamento militar están involucradas, como las instancias que tienen que ver con recursos importantes, que tienen que ver con la producción militar, también está presente, y la política se está moviendo en el sentido de que estamos viendo que las posesiones duras tienen que estar con esa sintonía del cambio de la dialéctica permanente de acuerdo a cómo se está moviendo el escenario internacional. Los posibles cambios de mercados en la región de exportación e importación de acuerdo a los tratados comerciales que tienen que revisarse, porque precisamente ese conflicto está alargándose y está influenciando en muchos aspectos de la economía internacional. La incertidumbre financiera se mantiene, tarde o temprano van a haber sorpresas en ambos bandos y eso va a desestabilizar los mercados financieros internacionales. Y también la importancia de que se tome en cuenta la producción de los proveedores de materia prima para la industria, para el comercio, para la agricultura, que indudablemente tienen que ver con este conflicto de Oriente Medio y específicamente con todos los derivados del petróleo, que precisamente genera un impacto en el costo de la producción y cómo esto puede influir directamente en el eh, presente y en el futuro inmediato. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, hay una reconfiguración de alianzas, hay una competencia entre las potencias en este momento. Si bien es cierto, hay potencias vinculadas directamente al conflicto, pero hay potencias que también están allí en las sombras y que están en las sombras porque no están involucrados directamente, pero están en función de poder fortalecer las alianzas que se tienen entre los países que están involucrados en el conflicto. Como podemos ir viendo el orden, el modelo económico internacional, la incidencia económica internacional se está moviendo y es importante saber que esto va a generar un impacto tarde o temprano en la realidad de América Latina y sin ninguna duda en la realidad de los países centroamericanos, que tenemos economías pequeñas y que dependemos de los recursos de las grandes potencias que están en este momento en conflicto. La situación es conflictiva, la situación es compleja. El conflicto en Oriente Medio no es un enfrentamiento simple, es un enfrentamiento regional complejo donde están involucrados muchas potencias, muchas industrias, muchos áreas tecnológicas, mucho comercio, y que es importante que esta guerra termine lo antes posible, porque sin ninguna duda eh, esta guerra va a dejar resultados para muchos años en cuanto a la influencia
de las potencias en esa región o en la consolidación de las potencias y sus recursos y sus derechos productivos, de producción y de reconocimiento de energías en esta región. Es importante que nosotros podamos entonces estar al pendiente de eso y darle seguimiento la próxima semana de cómo se está moviendo la situación geopolítica internacional a partir del conflicto en Oriente Medio. Que estas ideas iniciales también sirvan para construir un diálogo, una discusión reflexiva, crítica y objetiva en sus hogares con sus compañeros y amigos profesionales. Nos vemos en la siguiente análisis.